Sí, señor. Listo. Sí, señor. Muy buenas tardes a todas, creo que aquí sí puedo saludar. Hay un caballero. Buenas tardes. Román. Sí. Ok. Sí. Solo quería pedirles un favor, si pueden prender las cámaras para conocerles, porque les veo los nombres, pero no les conozco. Y solo verlas Somos ahí hermosos sería en el interesante. Señor. Ok. Sí estaban ahí. Sí, falta Laura, Román, Dice Lady, Lauris, Tati. Román, Es un claro, es niño, y el Román el niño. hombre. ¿Cómo estás? Hola. Listo. Hola. Hola. Recién llego, así es que. Ok. Bienvenida. Vale. Tati, qué guapa. Ok. Está bien. Solo falta Fernanda. Ay, mil disculpas, es que yo estoy enferma. No te Resfriada. preocupes. Ok, listo. Ahora sí, si quieren apagar las cámaras, sí. Quisiera saber cuántos de ustedes estuvieron conmigo estudiando Primera de Tesalonicenses. Todos son nuevos. ¿Cuántos? ¿Todos? ¿Todos son nuevos? No, yo puede no. ser. ¿Quién? No, yo tampoco. Yo no. Yo tampoco. Sí, ¿Cierto? todos. No lo recuerdo. Al hermano Román no lo recuerdo. No. Entonces la mayoría son nuevos, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí Pero en yo este grupo, porque estuve, soy la única. sí, ok. Nosotros hacemos un estudio bíblico y lo hacemos a través de un método que se llama método inductivo. Es la forma en que estudiamos la palabra del Señor y nos acercamos directamente a ella. O sea, de lo que dice el texto hacia nosotros y de acuerdo a lo que Él dice, entonces nosotros podemos entender la palabra del Señor. Bueno, yo esperaba que estuvieran todos los de la vez pasada, así era más fácil, no esperaba que no, No, yo que igual, todos fueran nuevos, Yo pero igual. vamos a hacerlo como más práctico eh, con respecto a cómo estudiar. Entonces vamos a leer una carta, la carta que vamos a leer es la carta que está en el Nuevo Testamento que tiene nombre Tito. No digo nada más porque para que lo veamos ahí, entonces vamos a leer a Tito. Y yo voy a leer en una versión que es versión de las Américas. Si ustedes tienen otra versión y tenemos algún cambio de palabras, no se preocupen, es por la traducción. Cuando estudiamos en el método, tenemos diferentes, el método está compuesto de varias cosas, inclusive varios componentes y varios pasos. El primer componente se llama observación y lo primero que hacemos es observar lo que la palabra de Dios dice. No tenemos otra fuente que no sea la palabra del Señor. O sea que aquí nos vamos a dedicar a Tito, lo que diga el texto en Tito. Y en la observación, lo primero que hacemos antes de hacer cualquier estudio, de leer la Biblia, de mirarla, es orar. Entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos permites pasar con estos hermanos y hermanas, Señor, que tú has puesto y que le has puesto en el camino y en el corazón para que estén en este tiempo, Padre. Permite que este estudio sea de mucha edificación para cada uno de nosotros y que podamos acercarnos de una manera diferente al texto y podamos ver cómo tu palabra nos habla a nosotros y cómo es como la manera que nos podemos acercar tranquilos y confiados de que lo que estamos mirando está bien interpretado, Señor. Permite que este tiempo que vamos a pasar, todos estos lunes que vamos a demorarnos estudiando, entendamos cuál es el mensaje que tú tienes en este texto de Tito. Te damos gracias, Señor. Amén. Entonces, luego como vamos a leer, vamos a ver Tito. No sé quiénes estaban de la vez pasada que quisieras hacerles una pregunta. Cuando leemos una carta, ¿qué tendríamos que mirar?
¿Qué sería algo básico o algo claro para mirar cuando tenemos una carta? En este caso, o sea, tenemos que definir qué tipo de lectura tenemos de la palabra del Señor y tenemos un libro que es una carta. ¿De qué está compuesta una carta? Sería una pregunta para que pudiésemos nosotros como seguir ese camino. Cuéntenme. Yo hago muchas preguntas y vivo desde las respuestas de ustedes. Del autor y de los Así. destinatarios. Bien, hermana Tatiana, autor, destinatarios. ¿Y ese autor, destinatario, y cuál es el otro componente de una carta normalmente? El mensaje. El mensaje. Entonces, esas tres cosas vamos a ver siempre en una carta del Nuevo Testamento. Cualquiera. Podemos ver el autor, el destinatario y su contenido. Como estamos comenzando a estudiarla, entonces, luego de que oramos, definimos cuál es el tipo de texto que estamos leyendo. Entonces, sabiendo que hay autor y destinatario, entonces vamos a pensar que cuando leemos vamos a marcar esas dos cosas, primero que todo. En el método marcamos a través de colores o símbolos, entonces vamos a marcar el autor con un color azul y lo vamos a marcar con un óvalo. Entonces vamos a marcar el autor con un óvalo color azul. Y los destinatarios, cada vez que nos refiramos a los destinatarios, lo vamos a marcar con un rectángulo color naranja. Azul para el autor, naranja para el destinatario. Si usted no tiene hoy colores y si tiene un esfero, sería interesante entonces que marque el autor con un óvalo y los destinatarios los vamos a marcar con un rectángulo. Entonces, vamos a leer el texto. Siempre que leamos el texto, entonces vamos a buscar 4 cosas por encima de cualquier cosa, por encima de algo. Es como lo dijera yo. Los personajes, entonces en este caso, destinatarios y autores. En los lugares, si hay lugares, entonces nosotros los vamos a subrayar con un color verde, le ponemos debajo de cada nombre que cada lugar que nos diga, y entonces le vamos a poner un par de rayitas verdes a todos los lugares. En los eventos, si hay algún evento, si pasa algo, si nos dice algo, podemos también entonces marcar el evento y las palabras claves. Eso es lo que vamos a ponerle mucho cuidado para poder marcar. Entonces marcamos los personajes, que son autor y destinatario, los lugares, si hay eventos, y si vemos alguna palabra a través de la lectura que veamos que es clave en la lectura, entonces la marcamos. Inicialmente, solo marcamos en los personajes, autor y destinatario, para no confundirnos. Y luego, para nosotros poder recopilar esa información, vamos a hacerle preguntas al texto. Muchas preguntas, porque a través de las preguntas podemos entonces encontrar la información que requerimos de ellos a través de ellas. Entonces tenemos 6 preguntas básicas, que es qué, que es cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, cada una de ellas tiene un propósito. Luego que leamos, yo les hago unas preguntas, ustedes pueden hacer las preguntas al texto porque yo solo voy a leer, pero realmente los que me van a dar toda la información son ustedes, para que vean que podemos nosotros también acercarnos a la palabra del Señor tranquilamente y de una manera muy sencilla. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Claro? ¿Claro? Me imagino que claro, como los ríos que pasan por Estocolmo, que deben ser puros. ¿Sí o no? O son como el río Bogotá. Veo que tenemos de diferentes partes, así que si tienen alguna pregunta, por favor háganla.
y con mucho gusto paramos y respondemos. ¿De acuerdo? Voy a intentar leer todo el texto. Son 3 capítulos, no son muchos capítulos, tampoco son muchos versículos. Entonces, nos da para que podamos hacerlo varias veces. Cuando leemos el texto, lo podemos leer 1, 2 y 3 veces. Y luego que lo leemos normalmente 3 veces, es que nos atrevemos a marcar. Pero lo vamos a marcar de una vez. Entonces, cuando marcamos el autor, tenemos el nombre, por ejemplo, en el versículo 1 que dice Pablo. Luego, después de Pablo, él nos dice qué hace o qué es, por lo general, o cuando hablamos del autor, dice sus acciones. Cada vez entonces ponemos un óvalo y debajo de lo que hagan ellos, una rayita del mismo color azul, para sacar la información más fácil, para ver con más claridad. Entonces, comenzamos. Yo voy a hacerlo despacio para que ustedes lo hagan también allá. Dice así, Tito capítulo 1, voy a leer del versículo 1 en adelante. Dice Pablo, entonces siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces, ¿quién está escribiendo el texto? ¿Quién escribe? Pablo. ¿Qué es Pablo? Apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol Bien, siervo de Dios y apóstol de quién? de Jesucristo. Ok, es la información que tenemos hasta acá. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada. Ese me es un pronombre posesivo del autor, entonces me lo hacemos con un óvalo azul. Fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Versículo 4. A Tito. Entonces ahí ponemos rectángulo color naranja. Verdadero hijo en la común fe. Gracia y paz de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Versículo 5. Entonces en el versículo 4 entendemos a quién se la envió. ¿A quién? ¿A quién se lo envió la carta? Según el versículo 4. ¿Y qué es Tito? Verdadero ¿Es un hijo hijo? común en la fe. ¿Es un hijo verdadero? ¿Es un hijo de la carne o qué? En la fe y en la En gracia. la fe, en la fe, en la fe. En la Tienen fe. algo en común y es que es en la fe. Listo. Entonces leemos el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta. Entonces ahí podemos marcar 3 cosas. Por esta causa te dejé. ¿A quién le pertenece ese te? A Tito. Muy bien. A Pablo. No, Por a esta Tito. causa. Hermana Judith, a Tito. Por esta causa te dejé. ¿Quién lo dejó entonces? Te. Pablo. Pablo lo dejó. Pablo. Entonces, marcamos con el rectángulo naranja la palabra te y con el óvalo azul dejé. ¿Y dónde lo dejó? En Creta. Creta. Ok, lo dejó en Creta. Entonces, doble línea. Aquí ya tenemos un lugar, Creta. Con las líneas y los colores. Y sigo leyendo el versículo 5. Para que pusieras en orden lo que queda. ¿Quién tenía que poner en orden? Tito. Entonces, ese es una acción de Tito. Entonces, ponemos el rectángulo color naranja. Con esto, como veo que ustedes hasta ahora ya comienzan, entonces voy a ir explicando. Cuando marcamos
el nombre, el sustantivo de cada persona, también podemos entonces marcar el pronombre. Si dice yo, si dice tú, Ujú. lo podemos marcar de acuerdo a lo que estemos marcando. Cuando es autor, entonces yo. Cuando es destinatario, te o tú. Esos pronombres los marcamos. Y hay diferentes tipos de pronombres. Pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres relativos. Aquí hay un pronombre posesivo que es me, entonces pertenece al autor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces solo marcamos los nombres. A mí me gusta marcar el nombre, los pronombres, ya sean posesivos, ya sean relativos o ya sean personales. Y las acciones verbales. ¿Para qué es esto de marcar? Para que nosotros podamos entender claramente lo que el texto está diciendo. Entonces, aquí el que tiene que poner en orden es el autor, es el destinatario. Eso me va a aclarar luego para los siguientes pasos. Entre yo más marque, entre yo más entienda el texto, pues más fácil me puedo acercar. Entonces sigo leyendo. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces ahí tendríamos que marcar varias cosas. ¿Quién tenía que designar ancianos? Tito. Tito. Tito, entonces marcamos rectángulo naranja y rayamos ancianos, porque lo que tenía que designar era ancianos. ¿En dónde tenía que hacerlo? En Creta. En cada No, ciudad. En en cada cada ciudad. Recuerde, aquí en este tipo de estudio hay una palabra que me encanta, es ¿qué es lo que dice el texto? Sí es en Creta, pero no está diciéndome el texto en Creta, sino en cada ciudad. Marcamos cada ciudad como si fuera un lugar. Y lo mismo que sucede comenzando, dice te mandé. O sea, en los primeros dice te dejé y aquí dice te mandé. El te pertenece al destinatario y el mandé al autor. Ujú. Seguimos con el versículo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿O está todo bien. está claro? Ok. Versículo 6. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí. Versículo 9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los creyentes son siempre, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos. Ahí hay una palabra que dice repréndelos. ¿Qué deberíamos marcar ahí? En azul. ¿Por En qué, naranja. hermana? Ah, Porque hermana es Tito. Juliet. ¿Quién tiene Porque que es reprenderlos? Tito. Tito. Muy bien, muy bien. Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Pero en cuanto a ti,
¿Quién es ti? Tito. Tito. Muy bien, hermana Lauris. En cuanto a ti, rectángulo naranja, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, versículo 6 del capítulo 2, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. ¿Tenemos que marcar algo ahí o sigo? A Tito, exhorta. Exhorta, hermana. La hermana judía está en la jugada. Eso está muy bien. Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. ¿Marcamos algo ahí o no? Sí. Sí. Preséntate tú. Sí, señora. Aquí debes tener Reina Valera. Aquí, como es América, dice muéstrate. Lo marcamos. ¿Quién tiene que hacer esa acción? Cuéntenme. Tito. Tito. Muy bien, Tito. Vamos bien. Versículo 8. Con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. ¿Tenemos que marcar algo en el 9, no? Sí, exhorta. Muy bien. Sí, hermana Judith, ya. La próxima vez vas a dirigir tú porque ya veo que ya sabes cómo es. Eso está bien. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Versículo 11. ¿Ahí no marcamos nada o sí? Listo. Versículo 11. Por la gracia de Dios se ha manifestado trayendo la salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justa y piadosamente, aguardando la enseñanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto, versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te desprecie. Ahí hasta el momento no tenemos nada que marcar, ¿cierto? A Tito. Habla. ¿Qué tendríamos que marcar a Tito, hermano Román? ¿Qué tendríamos que marcar? Que tiene que exhortar, hablar y exhortar. Hablar, exhortar, reprender, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más marcaríamos? No te menosprecies. Nadie te. Ese T pertenece a Tito, ¿no? Sí. Ujú. Que nadie te desprecie o menosprecie. Muy bien. Vamos bien. Capítulo 3. Dice así: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. ¿Quién tiene que recordarles? Tito. Si se dan cuenta en algo, que yo ya es la tercera vez que lo hago, y es que cada vez que quiero una respuesta de buscar el personaje, ya sea el autor o el destinatario, siempre pregunto quién. Entonces, cuando yo le hago la pregunta al texto quién, estoy buscando de quién se habla, a quién se habla.
Ya en este caso, al autor o al destinatario. Siempre pregunto quién. Entonces, la pregunta quién responde a los personajes. Ahí estamos haciendo lo más práctico. Entonces, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Versículo 2. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Ese nosotros, ¿cómo podríamos hacer con ese nosotros? ¿Qué pensarían ustedes? Se está refiriendo a Pablo y a Tito. A Pablo y a Tito. Entonces podemos marcarlo mitad y mitad. Me encanta cuando lo hacemos. Entonces, nosotros, la mitad la podemos hacer un rectángulo naranja y la otra mitad lo podemos hacer como si fuera un óvalo azul. Porque nosotros también en otro tiempo éramos, es igualmente con ese éramos, porque es plural y el autor está incluyéndose. Y como les está hablando a los destinatarios, entonces lo marcamos de las dos formas. Éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente. ¿Sobre quién derramó? Tito ¿Sobre y quién él, dice? Sobre Pablo y Tito. nosotros. Nosotros, Muy bien. Pablo y Tito. Abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. O sea que Él es Salvador ¿de quién? De Disculpe, Pablo y de Tito. Una- Sí, Pablo. hermana Fernanda, ¿quién me hizo una pregunta? Isabel. Hermana Isabel, cuéntame. Sí, pero entonces en el versículo 5 también tendríamos que haber marcado. Ah, En Nos el salvó. versículo 5 de Él nos, Claro. claro, claro, hermana. ¿Y ustedes por qué no me pararon? Porque hasta ahora. ¿Mm? Él nos salvó muy bien, hermana. Muy bien. Eso me encanta que tengo un grupo que está conectado y eso es muy bueno. Versículo 7 del capítulo 3. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero, ¿quién quiere? Pablo. Pablo. Quiero que hables. ¿Quién tiene que hablar? Tito. Tito. Con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Versículo número 9. Pero, dice ahí, evita controversias necias. ¿Quién tiene que evitar las controversias necias? Tito. Muy bien. Entonces, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¿qué tiene que hacer? Deséchalo. Deséchalo. ¿Quién lo va a desechar? Tito. Pero como va a desechar a alguien, entonces Ah, desecha lo podemos marcar. Lo no pertenece a la acción, sino de la otra persona. Entonces desecha, lo pones ahí en el rectángulo naranja y lo dejas aparte, como si partieras la palabra, ujú. sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Versículo 12. Cuando te
envíe. ¿Quién es ese T de quién? De Pablo. Te envíe. Mírenme todos a la cámara, para que cuando uno no sabe quién es quién, entonces uno piensa así esta mañana. Te envíe. ¿A quién le pertenecería? Ah, A muy Tito. bien. Y envíe A Pablo. es a Pablo. Muy bien. Cuando no tengamos quién es quién es tú o quién es te o quién es el que sea, uno sencillamente habla con el texto. Entonces, te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicápolis. ¿Quién tiene que venir? ¿Quién tiene que procurar venir? Tito. Tito. ¿A quién? A Pablo. Entonces ahí marcamos los dos. En Nicópolis. Nicópolis, ¿qué será entonces ahí? Una La ciudad. ciudad. Un lugar. Entonces el lugar, muy bien, allá leo que levantan la mano el lugar, entonces lo marcamos con la rayita verde. Porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Quién decidió pasar el invierno en Nicápolis? Pablo. Muy bien. Ahora sí, versículo 13. Encamina con diligencia cenas, intérprete de la ley, y Apolo, para que nada les falte. ¿Quién tiene que encaminarlos? Tito. Muy bien. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo, ¿quién es conmigo? Pablo. Con Pablo. ¿Tito o Pablo? Con Pablo. Pablo. Muy bien. Te saludan. O sea, que ¿a quién le mandaron saludos? A Tito. ¿A Tito? Te Muy saludan. bien, entonces te lo subrayamos. Yo me perdí en los colores. Y luego dice, saluda a los que nos aman en la fe. ¿Quién tiene que saludar? Tito. Tito. Tito, muy bien. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Listo. Ahora sí, entonces tenemos que marcamos autor y destinatario. Leímos la carta. No sé si todavía la hayamos entendido, pero aquí lo voy a saber con todas las preguntas que yo voy a hacer. Quisiera hacerles la primera pregunta, es esta. De acuerdo con la lectura, ¿ustedes piensan que debimos haber marcado alguna otra cosa o no? Otra cosa. No entiendo la pregunta. Sí, o alguna otra cosa, sí, algún otro nombre, qué sé yo, no sé. De acuerdo a lo que hemos leído, ustedes le estaban poniendo mucho cuidado al autor y al destinatario y a la carta, a lo que decía, y eso me alegró mucho porque estaban pendientes de no nuestro y eso es buenísimo. Pero ¿creen ustedes que deberíamos haber marcado algo más o no? Claro que sí. Adiós, Por ejemplo, Jesucristo. hermana Abigail, tú estabas la vez pasada. Hermano, Yo te recuerdo. me conecté un poquito tarde, pero aquí estoy. Sí, ya decía yo, a ti te conozco. Muy bien, nos falta marcar a Dios, todo lo que tenga que ver con Dios. Muy importante en la carta a ellos, Dios y Jesucristo o no tienen nada de importancia en la carta. Claro, todo. Ok, bueno. Ya aquí, entonces, quisiera pedirles a ustedes Antes de que todo lo que pasar, se... Sí, perdón, hermana ¿puedo hacer Isabel. una pregunta antes de ir a lo otro que vamos a marcar? Porque aquí me quedó una duda. Uy, qué bueno, hermana Isabel. Cuéntanos, a ver si todos te podemos responder, no solo yo. Bueno, es que en el último versículo, el versículo 15 dice, termina Pablo diciendo, la gracia sea con todos vosotros. Es como si la carta está siendo despedida para, no solamente para Tito, sino para varias personas. ¿Ya?
Muy Y bien, en- muy y bien. entonces- La pregunta es, sí, si la carta está siendo leída a varias personas, entonces los versículos 5 que marcamos como nos salvó, nosotros, entonces quizás no se estaba refiriendo solamente a Tito y a Pablo, sino quizás también a los que se les estaba leyendo. ok, hermana Isabel, tu pregunta está muy interesante. Es la única vez que él dice que la gracia sea con todos vosotros, ¿cierto? Es la única vez que habla de esa manera. En lo que leímos que Pablo, que entendemos que escribió la carta, él, ¿hay algún lugar, algún versículo que sea claro a quién se la escribe o siempre habló en plural? Pregunto yo. Claro, en lo que marcamos al comienzo era claro que decía a Tito, a Tito, a Tito. Ok, entonces ten en cuenta eso. Ten en cuenta que dice versículo 4, a Tito, verdadero hijo fiel. O sea que esa carta sí es a nombre de una persona. Que yo pueda pensar, como tú lo dices muy acertadamente, sea con todos vosotros, me hace pensar entonces que Tito no estaba solo o estaría solo. Según la carta, ¿Tito estaba solo o estaba acompañado? Estaba acompañado. ¿Sí? ¿De quién? Bueno, yo pienso que Pablo se dirigía a todos los creyentes que estaban allí también. La gracia sea con todos vosotros. ¿Estaban en dónde? A ver, él estaba con En Artemas y Creta. Tico en Creta. Sí, pero Muy bien, en Creta. Todo esto se desarrolla en Creta. Pregunto yo, ¿estaba solo él en Creta o estaba con otras personas? Pues estaba con otras personas porque el versículo dice que por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok, entonces para poder contestarle a la hermana Isabel, que la pregunta es muy interesante, ¿no? O sea, es muy interesante. Él le escribe a Tito, pero como nos podemos dar cuenta, Tito no estaba solo. Tito tenía otros acompañantes. Si ustedes se pueden dar cuenta, inclusive en las instrucciones del último, antes del versículo 15, él le da una serie de instrucciones donde nos muestra que él no estaba solo. sí. Razón por la cual él le dice que la gracia sea con todos vosotros. ¿Sí? La carta es personal, pero quien la recibe no se encuentra solo. Nos pudiese dar a entender que él tiene que compartir esto con otros. De lo que leímos, lo que yo estoy diciendo, ¿tiene razón o no tiene razón? Sí, así es. Sí, sí. Yo te hago una pregunta. ¿Las instrucciones que Pablo le da a Tito es solo para él o incluyen a otras personas? Se las está dando a él para que él las comparta con otros. En el Ok. capítulo 3, versículo 1 también dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos. Entonces le está instruyendo a él para que instruya a otros. Hermana Abigail, estás, como decimos en Colombia, como una cuchilla Gillette. Estás cortando muy bien. Muy bien. Pregunto, Bueno, él hermana estaba... Isabel. Hermana Isabel, ¿tú qué hiciste la pregunta? ¿Te queda clara la respuesta o sigues con las dudas? Claro, sigo con la duda porque de acuerdo a lo que hemos visto y lo que la hermana acabó de leer, que dice recuérdales, eso es algo que tiene que hacer particularmente Tito a los que le va a leer la carta, ¿verdad? Los va a enseñar, les va a recordar. Entonces, cuando les va a recordar, entonces esa era mi pregunta, que en el versículo 3 sí cabe la posibilidad que cuando diga nosotros ya no se trata solamente de Tito y de Pablo, sino quizás también a los otros creyentes que se les va a recordar. Pero vuelvo y te hago una pregunta. Y quiero que me la respondas no con lo que tú creas, ni con lo que tú entiendas, sino con lo que dice el texto. ¿El texto a quién dice que va la carta? A Tito. Ok, eso es claro. Quiero que tengas en cuenta que la misma carta dice a quién va. Si yo te puedo mostrar otras cartas donde dice para tal persona y a los santos que están en ta.
Eso quiere Ujú. decir que esa carta va dirigida a toda una iglesia. Esta no. Esta tiene una dirección Ujú. a Tito. Pero como él está diciendo qué es lo que tiene que hacer con las otras personas, qué Sí. es lo que tiene que hacer y le da una serie de instrucciones, entonces, como A los estas ancianos. instrucciones tienen que llegar a otras personas, lo que desea Pablo es que la gracia sea para con todos. Ah, ya, ok, ya. Ya Pero lo entendí. que tú Gracias. dices sí es claro. Dice todos vosotros. Lo que yo te quiero decir es que el texto me dice claramente que la carta es personal para Tito. Ok. Lo que pasa es lo que vamos a ver en el transcurso, pero va a lugar tu pregunta, o sea, me encanta que la hagas. Ya. Ok, muchas gracias. Siguiente carta. pregunta. Sí, dime. Bueno, que a quien él va la carta dirigida a Tito, pero recordemos que Pablo le dice que le encarga que busquen a hombres, ¿no? A ancianos, a mujeres, idóneos, ¿no? Y yo pienso Ahí que era vamos. también a ellos, la instrucción era para ellos también. Para todo. O sea, eso es claro, eso es claro. Sino que la carta está escrita para Tito. Entonces, como la hermana Isabel decía que era para todos, lógico. Y luego, cuando terminemos el estudio, de pronto la vamos a entender mejor y lo que ella dice lo entenderemos mejor. Como ya leímos el texto, ya marcamos, sabemos que nos falta marcar a Dios. No lo voy a marcar por el tiempo que tengo hoy, sino que hoy quiero hacer cosas específicas para que nosotros entendamos lo que vamos a estudiar. ¿Qué podemos entender? ¿Por qué él escribió esta carta? ¿Qué entendemos? Quitémonos todo lo que sabemos, lo que nos han enseñado en un seminario, en un instituto, quitémonos todo eso. Solo pensemos en lo que acabamos de leer, de la carta. ¿Por qué creen ustedes que Pablo escribió la carta? Para poder yo definir eso, ¿cuál es el propósito? Lo mejor es que yo entienda el contexto de lo que está pasando para que yo entienda también qué es lo que él quiere. Así es una forma, porque a veces uno le dice, lea la carta y busque el propósito. Y si uno no encuentra una razón, pues uno queda perdido. Entonces, para que no suceda eso, lo mejor es que yo, primero que todo, busque el contexto. Entonces ustedes me van a decir, vamos a Google ahorita a buscar contexto de la carta de Pablo a Tito. Y yo les voy a decir, en el método inductivo eso no existe. El contexto lo encontramos dentro de la misma carta, dentro del mismo texto. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. ¿Cómo lo voy a buscar yo? Pues haciendo preguntas, ¿cierto? Entonces, lo primero, ya sabemos que Pablo escribe a Tito. ¿Dónde estaba el autor y dónde estaba el destinatario? ¿Es claro en la carta o no? ¿Qué es claro en la carta? Que Pablo le dice, ¿no? Que hay una razón muy importante por la que le dejó en Creta a Tito. O sea, no lo dejó por las puras, le dejó en ese lugar porque tenía que hacer cosas que le estaba mandando, ¿no? Hermana Lauris, muy bien. Muy bien. Me parece bien tu observación. Aunque dame un segundito, ya voy con la tuya. La pregunta mía fue, ¿dónde estaba cada uno? ¿El autor es claro dónde estaba o no? Según ¿Es la claro dónde carta, estaba no. Pablo? No. Ok, gracias a eso. Contesten, hermanos, lo que dice el texto. Yo no voy a rajarlos. Lo que yo quiero es que nosotros mismos veamos. ¿Es claro dónde está el destinatario? O sea, ¿es claro dónde está Tito o no? Sí, Sí. en Creta. Sí, ¿Dónde está? En Creta. ¿Por qué sabes eso? Porque lo lo dice, menciona, ¿Por qué? ¿no? lo dice. Porque en el versículo 5 5. dice, por esta causa te dejé en Creta. Entonces sabemos por el versículo 5 que Tito está en Creta. Y con ese versículo 5, ¿qué más podemos entender nosotros?
Lo dejan con una misión, que es la de corregir la deficiencia y sobre todo que estableciese ancianos en la ciudad o Ok, en cada ciudad. eso es la tarea de Tito. Yo estoy buscando el contexto. Al contexto. Entonces, yo veo algo. Y es que le dice, por esta causa te dejé en Creta. Te dejé en Creta. Ese te dejé me muestra una cosa. Que el Ellos autor estaban juntos. estuvo junto con él. Que el autor estuvo cuando lo dejó. ¿Quién lo dejó a él? El autor. Pablo lo dejó en Creta. Entonces, parte del contexto de lo que yo estoy hablando es que el autor conoce muy bien a Creta. Y el autor le escribe a Tito que está en Creta. Ok, eso es algo que quiero que a veces parece tonto, pero es lo que a mí me hace ver claro lo que sucede. Él, como dice el hermano Román, y lo ha dicho otras personas, creo que la hermana Lauris y la hermana Isabel, él lo dejó y en el versículo 5 dice, porque te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Sí, sí, listo. Eso también lo tengo claro. Que él le había dado una tarea cuando lo dejó. La pregunta mía es la siguiente. Según la carta, ¿él había hecho esa tarea o no? ¿Perdón? No. No le entendí esa parte. Hermana Judith. Pablo estuvo con Tito Sí. en Creta, según el versículo 5. No es lo que yo crea, sino lo que es claro. Él lo dejó con un propósito, le puso una tarea, para que pusiera en orden todo lo que quedaba de la obra en Creta y designara ancianos en cada ciudad. O sea que también aquí el versículo 5 me muestra que ¿es una iglesia o son varias iglesias? Son varias. Ok. Bueno, si no, Te bueno, das no, cuenta mejor no que digo. deteniendo, no se sabe cuántas son. Solo dice en cada ciudad. Miremos el contexto de lo que nosotros veamos en el texto. Entonces, eso es claro. Están los dos, él se va, hay un trabajo que hacer. La pregunta mía fue, ¿ese trabajo lo hizo Tito o no lo hizo Tito? No lo hizo. ¿Por qué, hermano Román? ¿Por qué dices que Porque no lo hizo? está hablando aquí en pasado, según lo que yo leo. Porque dice, para que corrigiese lo deficiente y estableciese sanción en cada ciudad, así como yo te mandé. Te O sea, es un mandé, trabajo está en pendiente. presente, pasado, futuro. Claro, Es un trabajo pendiente. es un Si le trabajo escribe pendiente. la carta, ¿qué puedo entender yo? Que Tito no había hecho la tarea. Sí. Él tenía una tarea clara y tenía que hacerla. No la hizo. Por eso le está escribiendo la carta. Ahora yo hago una pregunta. ¿Qué tiene que hacer entonces? Ahora sí. Designar ancianos y poner el orden, ¿verdad? Eso es. La Sí. siguiente pregunta que yo le haría al texto es ¿por qué él tiene que hacer esto? ¿Qué es lo que sucede que Pablo vuelve y le repite lo mismo a Tito? ¿Eso lo dice la carta o no lo dice la carta? Sí, porque Pablo en el versículo 10 le está diciendo, o sea, Pablo sabe que es conocedor de lo que se vivía ahí, Pablo le está diciendo, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente la circuncisión, o sea, él sabía lo que estaba pasando ahí y le está diciendo que haga eso, que era necesario que hiciera eso porque aún habían cosas que corregir. Sí, había muchas dificultades, ¿no? En la iglesia, en Creta. ¿Cuáles? A ver, La hermana bueno, ahí Abigail contumaces, un habladores montón de con eso. vanidades, Contumaces, engañadores. Dice mayormente los de la circuncisión a los Codiciosos, cuales es preciso glotones. tapar la boca, que trastornan casas Entonces, enteras. muy bien. Escúchenme. ¿Qué Glotones. pasa? Él lo deja allá en Creta para que ponga en orden porque había que poner en orden. ¿Cómo ponía en orden? Designando ancianos. ¿En dónde? En cada ciudad donde estuviesen las iglesias.
¿Por qué era necesario que ellos pusieran ancianos? Porque habían unas personas que, lo dice la hermana Abigail y la hermana Judith, versículo 10, 11, 12 y todo hasta el final, que había un problema. El problema es que habían unos tipos que, ¿cómo los llama él? ¿Cómo lo llama él? ¿Dónde está el hermano Román que tiene una Reina Valera? ¿Cómo lo llama? En el versículo 10, porque hay que, versículo 10. Contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Ok, es que las Américas ahí sí es más claro para la palabra contumaces, porque hay Necios. poquitos o muchos. Muchos. Hablando en plural. Muchos rebeldes, esos contumaces. Rebeldes, sí. Y empieza a declarar lo que cada uno de ellos son, habladores, engañadores, especialmente quiénes son esos rebeldes. Los judíos. Lo dice lo de la ¿Qué dices circuncisión. eso? Hermana Lauris, ¿por qué dices que los judíos? ¿Por qué? O sea, porque acá dice mayormente los de la circuncisión. ¡Qué bien! Entonces se dan cuenta cómo ando observando y haciéndole las preguntas y mirando el texto, ¿podemos armar un contexto sin buscar ninguna ayuda? Entonces entendemos que él tenía que dejar a Tito porque hicieron la obra, pero ¿estaba todo en orden? No. No. Habían unos que habían creído y resulta que estos más adelante se volvieron como rebeldes, empezaron a hablar, a engañar a la gente, especialmente eran los de la circuncisión, o sea, podemos dejar claro que eran los judíos, que eran los únicos que se han circuncidado a través de los siglos. Entonces no necesitamos nosotros la tabla Ouija ni a Google para uno entender lo que está pasando, ¿cierto? Está claro en el texto. Así es, amén. ¿Por qué era necesario? O sea, ese era el problema, esa era la causa. Pero según el mismo texto, ¿por qué era necesario que él pusiera esos ancianos, esos obispos? ¿Por qué era necesario? ¿Dónde hay un versículo que me lo pueda aclarar? En la lectura que hicimos. En el capítulo 2, verso 2 y 3. ¿Qué dice 2, 2 y 3? No, perdón. Sí, bueno, sí, también el capítulo 1, 7, 8 y 9, ¿no? Es específico, Pablo, cuando dice lo que tiene que ser. No, hermana Lauris, no. O sea, esos son como los requisitos de quienes tienen que poner. Mi pregunta es ¿por qué él tiene que poner a estos ancianos? Ya sabemos que hay rebeldes, ya sabemos, pero ¿cuál es el trabajo de estos obispos, de estos ancianos que él tiene que poner? ¿Cuál es el trabajo? Taparles la boca a ellos, Hermana porque están Isabel. trastornando las casas. Wow. Sí, señora. Muy bien. Versículo 11. Siempre con la Biblia, contéstame con la Biblia, así como la hermana me dijo en el capítulo tal, no. Capítulo 1, versículo 10, 11 dice, a quienes es preciso tapar la boca. Entonces, la razón por la cual él tiene que poner ancianos, él tiene que poner obispos, es porque tiene que tapar la boca porque están enseñando cosas que no están de acuerdo. Y entonces están trastornando familias enteras. Y enseñan cosas. Esa es la razón por la cual él tiene que poner en orden. Esa es la razón por la cual él tiene que poner obispos. Por eso, Pablo, afortunadamente, le damos gracias a Dios a Tito, que Tito no había hecho la labor que él tenía que hacer. Porque entonces nosotros no supiésemos qué tenemos que hacer cuando dentro de las mismas iglesias, porque eso solo pasó en Creta, ¿cierto? No ha pasado en ninguna otra iglesia, o sea, esto solo pasó en Creta, ¿verdad? O ustedes que han leído la Biblia me pueden decir, no, hermano Oswald, ¿cómo se le ocurre decir eso? Sí, cuéntenme, háblenme. Pero en la iglesia de Corintios también hubo mucho desorden. Hubo de todo, ¿no?
Claro, Corinto. ¿Y será que en la iglesia de Galicia no había desórdenes allá con los judíos, no? ¿Será que no? Uy, eso ya habían ya, creo que renegado, habían hecho otro evangelio, estaba la prosperidad, creo ya. Sí, eso sí estaba desde el principio, inclusive acá también, no te preocupes. Entonces, como te puedes dar cuenta, el problema que había en Creta no es solo de Creta. Ahora yo les hago una pregunta. Ese problema que había en Creta, que hay unas personas que son como rebeldes, que enseñan cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, especialmente los de la circuncisión, hoy en día, ¿se ve o no se ve? Sí, se ve. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo si se ve? Hermana Judith, creo que fuiste tú. Aquí se me prendió el bombillo, entonces fuiste tú. Dime, ¿cómo ves eso hoy? No, 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 la hermana Judith se me corrió. Hermana Judith. No, lo que pasa es que, perdona, es que tengo las niñas aquí en este momento, nietas, y no puedo. Ya. Mira, Ok. sí, actualmente se ve todas estas cosas también en muchas iglesias. Y también en las iglesias, casi todas las iglesias tenían problemas, diferentes problemas, pero los hay. Y actualmente los hay. Ok, entonces, esta carta que vamos a leer, este problema que vamos a enfrentar, no solamente de Creta, sino también nos puede servir a nosotros porque hoy mismo será que hay rebeldes, hay habladores vanos, hay engañadores, ¿será que hay? ¿Será que hay gente que trastorna familias enteras con lo que enseñan? Y enseñan por ganancias deshonestas. ¿Será que eso toma vida? Es que yo no sé, yo les voy a decir, yo pienso en Estocolmo y yo pienso que, o en Europa, yo pienso que allá no hay esos problemas. Aquí en Latinoamérica sí los tenemos. Yo no sé si allá los tengan. Yo no Acá lo sé. también ¿Ustedes me pueden abundan. decir? También, Claro que hermana sí. Abigail, no me Sí, dé esa señor, mala también los noticia. hay. También No me los dé esa hay. mala Terrible. noticia. Sí, También los hay. señor. Sí, terrible. Y enseñan cosas que no deben, ¿cierto? Terrible, completamente, trastornando todo. Ok. Da cuenta cómo nosotros podemos armar un contexto Mm. sin buscar nada. Y ya encontramos los problemas. Ya sabemos por qué es que Tito tiene que hacer la tarea. Es porque hay un problema grande en las ciudades. Escúchenme, es de un lugar. Son muchos lugares que están este tipo de personas. Este tipo de personas, ustedes han visto a Pablo más fuerte que ese versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca. Eso suena como muy grosero de parte. Yo nunca había visto tan grosero a Pablo. Debe ser que estaba muy bravo, pero lo habla, tápense la boca. Hoy en día, pues nosotros los latinos no usamos eso, ¿no? No usamos esa palabra tan bonita. Usamos otras palabras que suenan más fuertes, ¿no? A quienes es necesario taparles la jeta. En otras palabras, usamos aquí en Colombia al menos. Sí, eso es lo que literalmente le está diciendo Pablo a Tito, que ponga a esas personas porque a estos toca callarlos. Pero, tranquilos, yo lo dije grosero, en el transcurso del estudio vamos a ver cómo es tapar la boca a las otras personas. Porque aparentemente para nosotros, no sé si todos somos latinos acá, yo no lo sé, eso suena como a pelea, vamos a taparle la boca, espere y verá, espere, la vamos a tapar. Esa es la forma en que nosotros pensamos. Vamos a ver, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, cómo es que hay que taparlos. Tenemos claro eso. Eso era lo que yo quería que entendiésemos. ¿Por qué Tito tenía que recibir esta carta? Porque él no había hecho la tarea, como dijo el hermano Román, de una vez, y está bien. ¿Encuentran otro propósito en la carta o solamente es ese? Cuéntenme la verdad. ¿Hay otro propósito que ustedes vean que es claro en la carta? Una es el 1.5. ¿Será el único? Pregunto yo, de lo que leímos. Sí, es que ¿Será el único? la carta está escrita de algo que pasó. Entonces, tal vez la carta también se refiere
a recordarle cuál era su misión y como no la hizo tal vez para recordarle lo que no hizo. Muy bien, eso es claro. Me alegra lo que tú dices y esa, la base de lo que tú estás diciendo es en el capítulo 1, versículo 5. Eso es parte del propósito. Pero ¿será que hay otros versículos que nos hablen de ese propósito o no? ¿O solamente ahí? ¿Ustedes qué dicen? Entonces, escúchenme. Capítulo 2, Dentro de- versículo 1, el capítulo 2, versículo 1, yo miro que aquí Sí. también dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, está como decía, bueno, aquí hay como dos cosas que yo veo. Primero, pues esa es la forma de callar la boca, enseñando la sana doctrina, es la forma como se tapa la boca a los contumaces, y es un mandato también que hay acá, ¿no? Una de las cosas directas que es enseñar la sana doctrina. Bien, hermana, muy bien, muy bien. Quiero dejarles, como tengo el tiempo ya justo, quiero dejarles una tarea para que dentro de 8 días disfrutemos más el estudio. Pero necesito que ustedes me colaboren. Como ustedes no sabían de qué íbamos a estudiar, ni nada, y yo les voy a pedir un favor. No lean ningún comentario. Quiero hacerles como un reto a ustedes. No lean comentarios, no lean ahí las cosas que están en las Biblias de estudio, no lean nada de eso para saber si nosotros como hermanos en Cristo normales podemos acercarnos un poco más a la palabra y podemos entender más la palabra de Dios. Hoy ustedes tienen una iglesia, hoy tienen un lugar, pero ¿qué tal el día de mañana eso no se pueda dar? Entonces yo puedo estar leyendo la Biblia mal, interpretando mal y desviándome también. Entonces, vamos a hacer esto. Ya tenemos claro quién la escribió, a quién la escribió. Ya vemos por qué la escribió, cuál es el contexto, ya lo vimos, que es en Creta, todo lo que había pasado. Pablo lo conocía y estaba Tito, tenía que poner ancianos porque habían rebeldes y a ellos tocaba taparle la boca. Muy bien, ese es el contexto. Pero dentro de 8 días quiero que ustedes me digan, aquí encontré clarísimo un propósito de la carta, así como la hermana Abigail me está diciendo que 2.1, ustedes pueden observar porque solo leímos una vez. La verdad yo tendría que leer unas 5 o 6 veces para entender todo lo que ustedes entendieron. Yo soy medio cerrado de la cabeza para ver todo lo que ustedes entendieron. Entonces, quiero que marquemos todo lo que tenga que ver con Dios. Con Dios. Entonces, Dios lo marcamos siempre con un triángulo. Hacemos un triángulo en donde está la palabra Dios. Y cuando está la palabra Jesucristo o Cristo o Jesús y todas las acciones que él haga, le ponemos una cruz sobre esa palabra. Y si encontramos, porque aquí encontramos referencias al Espíritu Santo, entonces vamos a hacerle como una nube, una nubecita. O sea, ponemos como un óvalo, pero le ponemos diferentes redonditos y hacemos la nube. Quiero que veamos eso. Eso entonces. Vamos a marcar a Dios, vamos a marcar a Jesús y vamos a marcar al Espíritu Santo. Eso quiere decir que ustedes tienen que volver a leer solitos el texto. Y dentro de 8 días, cuando nos veamos, vamos a dentro, o sea, ya hicimos preguntas, ya vimos cuáles son los personajes, cuáles son los lugares, cuál es el evento que está pasando. Si ustedes no se dieron cuenta, el evento está en el contexto y en que él tiene que dejar él tiene que dejar esos ancianos, eso es el evento, porque eso es lo que tiene que hacer y tiene que darle todo eso, lo que dijo la hermana Abigail en el capítulo 2 y en el capítulo 3 tiene que hacer todas esas cosas. Esos son los eventos. Marcamos Dios, Jesús, el Espíritu Santo y vamos a hacer una lista, nosotros llamamos es una lista, entonces ponemos autor, Pablo. Vamos a buscar en los 3 capítulos todo lo que diga el autor, no más, lo que diga el autor. Entonces, por ejemplo, versículo 1, capítulo 1. Yo pongo capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cierto? Voy a poner todo eso. Siervo de Dios y abajito le pongo apóstol de Jesucristo. Hay 2 cosas que me pone del autor.
Lo mismo, entonces, una columna o una hoja para lo que diga el autor y otra hojita para todo lo que diga de Tito, del destinatario. Y dentro de 8 días compartimos entre todos eso. ¿Les parece bien o eso es muy poquita tarea o quieren más? Porque yo sí tengo más, pero pues no, yo quiero que disfruten este estudio. Entonces, si les pongo mal, yo sé que las niñas quieren toda la tarea del mundo porque la mamá se las hace, pero no, eso no es así. No, esas son las 2 tareitas. Marquen Dios, Jesús y Espíritu Santo. Eso es para que lean otra vez. Y si cuando están leyendo quieren ir haciendo la lista de todo lo del autor y de todo lo de Tito, o sea, todo lo de Pablo y todo lo de Tito, pues más fácil, solo leerían una vez. Y nos vemos dentro de 8 días, hermana. ¿Así es o no es así? Así es, Dios mediante en Ok. 8 días, A la 7:30 en misma punto. hora, por el mismo canal. Sí, Ok. señor. Muchísimas Listo, gracias, entonces, hermano Juan. No, entonces, como nos falta, como hicimos la primera parte y solo nos falta orar, entonces te voy a pedir a ti que le dé las gracias al Señor y pues creo que nos despidas, ¿verdad? ¿O sigues Sí, en claro. reunión? Sí, no, Ok. he abierto un grupo de WhatsApp. Sé que tenemos muchos, cientos de grupos de WhatsApp. No los voy a estar molestando. Solamente les voy a recordar la tarea que se deja, que dejó el maestro. Entonces, va a estar activo los lunes ese grupo de WhatsApp. Bueno, Bien. si tienen alguna pregunta, obviamente se puede contestar todo esto. Bien. Les agradezco mucho, hermanos, que estén aquí. Les agradezco a las personas que están también, no nos conocemos. Mi nombre es Carolina Bonilla, no me había presentado, algunos que no me conocen. Hermano Oswald, tenemos hermanos que están en Colombia, están en España,